la obra se llama Un lugar de partida y bueno, pues es una historia que trabaja un poco el género de la autoficción, ¿vale? Porque quería contar la historia de mis padres que fueron emigrantes en Alemania a mediados de los años 60. Mi padre se marchó en 1960 y en el 66 se marchó mi madre con él. Pero como ellos, fueron miles de españoles los que se marcharon también, ¿no? Ellos volvieron a mediados de los 70, cuando empezó la crisis del petróleo en Alemania y en toda Europa, y también volvieron miles de personas a España. Luego, más adelante, en el 2008-2009, empezó la crisis financiera en España y también empezaron a marcharse muchos jóvenes. Uno que no era tan joven es mi hermano mayor, Raúl, se marchó a vivir 10 años fuera. Y vi que la historia se repetía de alguna manera, entonces quería explorar qué está pasando y las diferencias entre un lugar al que ir o un lugar en el que estar. Eso es lo que quería trabajar. Entonces la obra tiene una parte textual, somos 2 actores, luego tiene una parte también de testimonios reales grabados en audio, de mis padres, de mis hermanos, contando su versión de todo lo que ocurrió, y luego también muchas imágenes de archivo, y tenemos un vídeo Super 8, una cinta Super 8, es decir, la obra contiene audiovisual, ¿no? Entonces, en esa plástica y en esa narrativa audiovisual, pues vamos narrando también pues, y contextualizando esa vivencia alemana que tuvieron en aquella época. Sí, recuerdo perfectamente cuando leí el primer texto, que era más reducido. Recuerdo que me emocionó muchísimo porque es un texto en el que los 2 personajes rezumaban ternura en cada momento, tanto en los momentos más idílicos, en el que podría haber incluso comedia muy divertida, y también en los muy duros, en esos momentos que ellos lo pasaban fatal. En cualquiera de ellos rezumaban muchísima honestidad, muchísima ternura, muchísima emoción. Y me quedé fascinado. Cuando leí el texto ya completo, el extendido, en el que ha servido, digamos, de punto de partida, nunca mejor dicho, para este montaje, para este proceso de creación, también sentí al mismo tiempo, volví a sentir todo aquello, pero sentí también muchísimo vértigo, porque ya había planteado como un par de escenas realmente de esas difíciles que a los actores dicen ¡guau! ¡Qué bonitas! ¡Qué ganas! Y ¡guau! ¡Qué difícil! ¡Qué vértigo! Entonces, realmente fue todo un reto apasionante que aún sigue retándonos día a día en cada ensayo, la verdad.